política, debate, análisis. Con Jimmy Chamorro y José Gregorio Hernández. La Balanza por Colmundo Radio. Amables oyentes de La Balanza, bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema esencial para los colombianos, el tema de la justicia. A propósito de la ley estatutaria, a propósito del proyecto de ley ordinaria, de los delitos menores, de las declaraciones del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, sobre este tema. Estamos, por supuesto, con nuestros directores Jimmy Chamorro, José Gregorio Hernández y la doctora Laura Ospina Mejía, abogada de la Universidad del Rosario, especializada en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y de la Universidad París II, subdirectora de la revista especializada Elementos de Juicio y directora del programa de Derecho de la Universidad del Sinu en la ciudad de Bogotá. Bienvenidos, señores, y bienvenida, doctora Ospina Mejía. Mil gracias a todos y, bueno, un saludo muy especial para todos los oyentes. Bueno, nos complace tenerla aquí en La Balanza, doctora Laura, y pues estamos aquí de frente a un tema que es de la mayor trascendencia para el país. Siempre lo ha sido, pero es el momento quizás de recoger muchas cosas que están sucediendo en cuanto a lo que concierne la justicia. En este tema, el tema es que terminó negociándose con las Cortes, que fue tal vez el error. Error de las Cortes. Error de las Cortes, es decir, y error también del gobierno, digamos, haber dejado que se negociara libremente todo. Entonces, finalmente, para poder sacar adelante el proyecto, terminó entregándole también a las Cortes, pues, la posibilidad de pedir cualquier cosa y de negociar y de transar. Y ahí es donde vinieron los micos también. Claro, y en cuanto a lo que tiene que ver el régimen de los magistrados. Y lo que generó esa reacción también tan fuerte de la opinión pública a través de redes sociales, que fue algo que realmente nunca llegó a preverse. En ese proyecto se prevían algunas medidas que seguramente el gobierno las calificó como trascendentales, urgentes, importantes. Ahora estamos prontos a iniciar una nueva legislatura el 20 de julio, o mejor, la última legislatura de este cuatrienio constitucional. El gobierno, según su concepto, doctora Laura, va a tramitar nuevamente una reforma a la justicia, o simplemente lo va a dejar así, y más aún en este año donde estamos viendo que va a estar muy conmocionado desde el punto de vista de orden público, político, en fin. Yo no creo que el gobierno ahora se atreva a presentar nuevamente una reforma a la justicia y creo que eso lo va a aplazar, y lo va a aplazar seguramente pensando en que tendrá la posibilidad de hacerlo en un segundo periodo. El problema que se dio hace unos meses, cuando inclusive hubo de posesionarse un magistrado subrepticiamente en las horas de la noche, casi como si fuera de contrabando esa posesión, sencillamente porque hay unos cuestionamientos que todavía no se han resuelto en torno a ese magistrado, y que salió adelante, pese a todo, con una votación aplastante en el Senado de la República. Vamos a ver por qué. Bueno, ahí es importante explicarle a los oyentes quiénes intervienen en ese proceso de elección, porque no solamente es el Senado de la República, sino que al Senado de la República se le someten unas ternas elaboradas en algunos casos por el Presidente de la República, por la Corte Suprema o por el Consejo de Estado. Entonces, sendas ternas, dice la Constitución. Ternas, correcto. Sendas ternas. Exacto. 3 son elaboradas. Tres por cada uno de los postulantes. Exactamente. Son tres ternas que presenta el Presidente de la República, 3 ternas que presenta la Corte Suprema de Justicia y 3 ternas que presenta el Consejo de Estado. Exacto, entonces cuando hay una vacante, pues simplemente, dependiendo de la persona que salga en ese momento, del magistrado que se retira, dependiendo de si provenía de una terna de una determinada institución, pues entonces se reemplazará de la misma manera. Entonces, si el magistrado saliente fue postulado en su momento o salió de una terna elaborada por la Corte Suprema, será la Corte Suprema nuevamente la que elabore esa terna y la someta al Senado de la República para que finalmente se vote pues por la persona que va a reemplazar al magistrado saliente. Entonces ahí la responsabilidad no solamente es del Senado de la República, sino del cuerpo postulante. Del cuerpo postulante. Entonces, ¿qué está pasando también con la postulación de nombres
para esas ternas. Ahora el tema de las cárceles, ¿no? Y las propuestas que han surgido sobre delitos menores. Bueno, ¿cómo es todo esto? ¿Qué opinan ustedes, señor? Eso tiene mucha tela de donde cortar, Víctor J. Comenzando por el tema carcelario, que de suyo ameritaría, y es una lástima que hoy no nos haya podido acompañar la señora ministra de Justicia, que seguramente nos acompañe, si Dios quiere, la semana entrante, pero en tanto escuchamos la posición del gobierno al respecto, sí vale la pena decir algunas cosas. Hay que decir, por ejemplo, que en este momento en el país hay una verdadera crisis humanitaria en las cárceles. Ese hacinamiento que crece día por día, esas condiciones infrahumanas en que se encuentran los reclusos. Además, unos que están privados de su libertad de manera provisional, revueltos con los que están condenados. Sí, sindicados y condenados todos ahí mezclados. Sí, y todos los días aumenta, porque los jueces envían, pues por supuesto, a las personas a la prisión, y la sociedad inclusive reclama que así sea, pero en esas cárceles están pasando cosas que aquí, precisamente en La Balanza, en programas anteriores, hemos analizado. Por ejemplo, la situación en cuya virtud una persona tiene que dormir, o no una persona, muchas amontonadas en un baño, porque no hay otro espacio. Esas son situaciones verdaderamente complejas desde el punto de vista inclusive humanitario. Se están violando los derechos humanos de los reclusos, que desde luego tienen que ser castigados quienes hayan cometido delitos, pero es que el castigo tiene que darse dentro de una concepción también de respeto a la persona humana. Doctora Laura, ¿usted cómo ve eso? No, estoy totalmente de acuerdo con usted. Incluso uno podría señalar que en este momento, pues en Colombia, el Estado aplica la tortura como forma de castigo. Ustedes recordarán que la Constitución prohíbe todo tipo de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y esos son esos tratos precisamente los que reciben hoy día nuestros presos. Pero lo que hay que preguntarse es cuál es el origen de ese hacinamiento. ¿Por qué hoy en Colombia se presenta ese hacinamiento? Y la respuesta está en una política criminal totalmente desorganizada. Aquí se penaliza cualquier tipo de conducta, la misma sociedad también exige y reclama del gobierno nacional y del legislador penas carcelarias para muchas de las conductas que considera graves. Aquí todo tiene cárcel. Todo tiene cárcel. Y todo finalmente pasa por los jueces penales hasta todos los temas políticos. Hay unos personajes, hay unas personas, hay unos individuos que ya están capturados. Se está hablando acerca de una extradición a Estados Unidos por todo lo que esto representa. Hay unos taxistas. Bueno, esto se ha convertido como en una novela al estilo de Laura Moreno, Jesse Quintero, al estilo del Grafitero, en fin, de tantas novelas judiciales que ya hemos sacado aquí en Colombia. Por cierto, este es un país de novelas judiciales. ¿Qué es lo que está pasando ahí en ese tema? Ya estamos viendo entonces que muy tranquilamente ya los Estados Unidos han anunciado que va a venir un requerimiento de la justicia norteamericana por las vías convencionales, o sea, por las vías del tratado de extradición. En esto hay que decir lo contrario a lo que uno comúnmente dice: adelantémonos a los hechos, digamos, frente a lo que ya sabemos que va a hacer Estados Unidos. Y es la solicitud de extradición de unos ciudadanos colombianos, seguramente unos taxistas y otras personas involucradas en ese tema. ¿Qué va a pasar en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, hay un debate muy interesante y es el tema de si en este caso se debe aplicar o no la extradición. Porque ¿ante qué estamos? Estamos en principio, ante un delito común que nos ha afligido además durante muchísimos años aquí en Colombia a los ciudadanos del común, que es el paseo millonario. En este caso, el paseo millonario se le hizo a un agente de la DEA. Este señor toma en la calle un taxi, finalmente es asesinado por robarle, y lo que se discute en este caso es si podría o no ser objeto de extradición
las personas que intervinieron en el delito. Se cierran los micrófonos en La Balanza. La balanza. Los esperamos el próximo domingo para debatir los hechos que son noticia en el país.